Pero tenemos a uno de los congresistas del partido Alianza Verde, quien ha propuesto, él me corregirá, en 5 oportunidades, una iniciativa para regular esto de los peajes y aliviar el costo en el bolsillo de los ¿Cinco? conductores. Cinco, En cinco, cinco cinco, ocasiones, cinco. o sea, es un tipo Cinco. perseverante. Pues está con nosotros a esta hora de la noche el congresista del partido Alianza Verde, Fabián Díaz. Congresista, buenas noches. Gracias por estar a esta hora en W Sin Carreta. Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Óigame, este proyecto de ley, ¿qué es lo que plantea? Y dígame la verdad con toda la sinceridad. Fresco, aquí solamente lo están oyendo miles y miles de personas. Estos congresistas han hundido la iniciativa porque hay lobistas que no permitirán nunca que eso prospere, ¿o cuál es su versión? Bueno, esta es una iniciativa que hemos presentado en reiteradas ocasiones y que lamentablemente los congresistas se niegan a avanzar en el trámite legislativo. En la última oportunidad, que fue el año pasado, se aprobó el proyecto en primer debate y hemos estado insistiendo a la mesa directiva que se modifique el orden del día y que podamos nosotros discutir el proyecto de ley, un debate que es necesario para nuestro país. Las concesiones en Colombia están desbordadas. Colombia termina siendo el país con la mayor cantidad de peajes, las tarifas más costosas, las distancias más cortas y las carreteras vueltas nada. Ahí justamente en el informe que daba Juan Diego podemos evidenciar otros países como Ecuador, que tienen también retos de ingeniería similares a Colombia y cuentan con infraestructura vial de óptima calidad, con peajes pues, más económicos y distancias mucho más largas. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro país no seamos capaces de desarrollar infraestructura sin el número de peajes tan desbordado que tenemos y los abusos que estos tienen sobre los ciudadanos? Es por ello que estamos insistiendo que el proyecto de ley se discuta. Vamos para el segundo debate y hemos estado presentando modificaciones en el orden del día, pero los congresistas en su mayoría no permiten que se discuta. Así Claro. que la invitación a todos y todas es que estemos pendientes de cómo votan los congresistas y de esa forma demos el debate. Sí, representante, y justamente en ese informe veíamos que uno de los camioneros decía que pues que era mejor que los privados administraran los peajes porque los gobiernos eran muy corruptos. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Este tendría que ser una tarea administrativa del gobierno o cómo funciona ahora con los concesionarios? Las alianzas público-privadas no están mal. Lo que está mal es que terminemos viendo las concesiones cada vez más cortas. Es decir, no con el proyecto de ley no queremos decir que se van a acabar las concesiones y las alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura vial en nuestro país. No es así. Lo que buscamos es poner en cintura las concesiones, que realmente cumplan con el objeto contractual y si se está desarrollando una vía que se entregue en las condiciones óptimas y que las distancias de los peajes se respeten para evitar los abusos que actualmente tenemos. Hay que tener presente que en Colombia tenemos peajes de entes territoriales como las gobernaciones, tenemos peajes de invías, tenemos peajes concesionados con alianzas público-privadas y las distancias terminamos encontrando en 10, 15, 20, 30 kilómetros y esto es un Senador absurdo Díaz. que termina generando disminución en la competitividad de nuestro país. Senador Fabián Díaz, óigame, pero hay un pequeñísimo problema. Y usted me dirá, ¿qué hacemos para resolverlo? Si tiene el truco debajo de la manga o cuál. Porque antes que no había plata, que hacer las carreteras 4G o 5G ya, pues cuestan mucho y que pues el gobierno no tiene de dónde. La excusa ha sido esa y por eso se le ha otorgado a privados para que pongan la plata y se recupere su inversión con los peajes, vía peaje. Hoy, pues ni se diga. Si está el gobierno descuadrado en caja y para el 2025 el presupuesto desfinanciado, pues peor. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la realidad frente a esa dramática situación? No, la plata sí la hay. Lo que pasa es que justamente se terminan quedando las utilidades es en privados y el dinero que el gobierno había dispuesto para el desarrollo de la infraestructura vial se terminó fue entregando a privados. Es decir, la venta de Isagen, que fue la promesa para el desarrollo vial en nuestro país, fue dinero que se les prestó a las concesionarias para el desarrollo de unas vías que nos terminan a nosotros generando peajes y el mismo ciudadano termina pagándolas, igual que dinero que se
destina para las pensiones que son invertidos justamente en esas concesiones. Es decir, los mismos colombianos estamos pagando, pero lo que terminamos nosotros viendo son que son privados, que son grandes poderosos, que son banqueros, los dueños de los peajes, que se terminan beneficiando. Es decir, las utilidades multimillonarias se las están quedando, son privados cuando deberían estar en la infraestructura vial de nuestro país. Y ni siquiera con las concesiones privadas que nosotros tenemos en Colombia, con los cobros de las casetas de los peajes, vemos la calidad en las vías. Es decir, ni lo uno ni lo otro. Aquí hay que poner en cintura justamente las concesiones, poner en cintura los peajes en nuestro país y evitar los abusos que hoy en día tenemos a futuro, porque hay que tener presente que esta es una iniciativa de ley que contempla las modificaciones contractuales que se vayan a desarrollar una vez se venzan. Y es muy importante para evitar crear faltas expectativas. Actualmente hay unas concesiones que se firmaron, unos contratos leoninos, unos contratos nocivos para el país, pero que ya están firmados y difícilmente nosotros los podemos echar para atrás. Lo que necesitamos es que las nuevas concesiones respeten los lineamientos, que pongamos en cintura las actuales concesiones y que cumplan el objeto contractual por el cual fueron ejecutados esos contratos, y es que las vías estén en las condiciones óptimas para los ciudadanos transitarlas. Pues es Fabián Díaz, senador de la Alianza Verde. Muchas gracias y pues estaremos pendientes de este importante proyecto que le haría muchísimo bien a los colombianos, Juan Diego. Estaremos ahí mirándolos señor. en carreta. Senador, gracias por estar esta noche con nosotros y bueno, se le agradece porque un 7 de enero no es fácil. La gente no está trabajando, Juan Diego. Sí, a Pedimos las 7 varias de la noche, entrevistas sí. y nos dijeron, amamos W sin carreta, pero no, gracias. Pero usted muy generosamente lo aceptó. Feliz año, senador, muchas gracias. Un abrazo. No, muchas gracias, y la invitación es que estemos pendientes de los congresistas, de los senadores que están votando las modificaciones en el orden del día para generar la presión y se discuta una problemática que tenemos en nuestro país. Feliz noche. ¿Valen la pena los costosos peajes que pagamos por las carreteras que tenemos en el país? La polémica renace frente a las anunciadas alzas que golpearán durísimo el bolsillo en los próximos días a todos los colombianos. ¿Valen la pena los peajes que pagamos por las carreteras que tenemos? Jamás, no valen la pena para nada. ¿Por qué? Muy costosas las vías en muy mal estado. Peajes tan increíbles, está terrible. ¿Deben estar en manos del gobierno o de privados? Del gobierno yo creo que debería ser una unión de todos. El actual gobierno de izquierda ha dado lugar a un intenso debate entre la privatización y lo público en diversos sectores. Como en las pensiones y la salud, la polémica por estos días y en este gobierno está servida. ¿Deben las carreteras estar en manos del gobierno o de particulares? Esto dice la senadora Aída Abella frente al actual modelo de concesiones en el país. Hay concesiones que se han pagado completamente la construcción de la carretera y siguen cobrando lo mismo que si la estuvieran construyendo. Y esto responde el exministro del Transporte, Germán Cardona, quien construyó varias de las carreteras 4G. Estas concesiones son los acuerdos muy serios que existen entre los concesionarios y el gobierno. ¿Quién debe estar al volante de la construcción de las carreteras del país? Sin embargo, ¿están realmente privatizadas las carreteras de nuestro país? Las carreteras vueltanadas, todas dañadas, mero hueco. Se habla de tener carreteras de cuarta generación, pero se evidencia una problemática importante: su fragilidad frente a los derrumbes causados por las lluvias. Un ejemplo claro de esto se puede observar en la vía entre Bogotá y Villavicencio, la cual colapsa con una simple llovizna. Además, no podemos ignorar las demoras excesivas en la construcción de algunas carreteras, como es el caso de la tercera calzada Bogotá-Girardot, que parece durar una eternidad. Chao, no hemos visto un solo trabajador, ni en ese costado, y la verdad, tampoco en ese. Por si fuera poco, la sombra de la corrupción siempre ha estado presente en el ámbito de las carreteras, con casos emblemáticos como el de Los Nule y la polémica Ruta del Sol 2 y Odebrecht. ¿Cómo le va? Bien. ¿Se justifica los peajes que se pagan por las carreteras que tenemos? No, para nada. Absolutamente es un robo del gobierno con esos peajes. ¿Por qué nos encontramos con un peaje prácticamente cada 40 kilómetros cuando antes esto no ocurría? Son muy costosos, demasiado. Mire, solamente trabajo acá en Funza y todos los días me toca pagar 10.000 por pasar este peaje. ¿Se vienen alzas? Muchísimas. Resulta injusto que a medida que la vía se acorta, los costos de los peajes se disparen de manera desproporcionada. Tenemos un país con muchos carros, con vías insuficientes, con peajes caros y con unos gobiernos anteriores que se han robado el presupuesto nacional entregando las vías y entregándole la utilidad de estas vías tan malas a personas particulares. En manos del gobierno, no deben estar.
en manos de privados. El gobierno es muy corrupto, los privados también, pero más el gobierno. Un ejemplo claro de esta situación se evidencia en el trayecto entre Bogotá y Cali, una distancia de 460 kilómetros que cuenta con 10 casetas, es decir, una cada 46 kilómetros recorridos. Muy altos los peajes, no se justifica. Por su parte, la ruta entre Bogotá y Cartagena, que abarca 1040 kilómetros, encontramos la exorbitante cantidad de 12 peajes por la Ruta del Sol, equivalentes a uno cada 86 kilómetros. Además, también se evidencian fallas en la ingeniería, lo cual resulta alarmante al observar países como Ecuador, que cuentan con una geografía similar, que poseen carreteras de mejor calidad y peajes más accesibles. Carreteras, un desafío de corrupción y dificultades en manos públicas y privadas. La solución, a lo mejor sea una gestión conjunta para lograr el equilibrio.